Regresamos con más y está con nosotros el doctor Miguel Nava, defensor de los derechos humanos aquí en Querétaro. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Adam. Buenas noches a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Oye, varios temas importantes. En la Ciudad de México estuviste reunido con presidente, pues estuviste en la Corte, luego estuviste con presidente de la Comisión de Derechos Humanos de legislatura, ¿no? Estuve con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque están acompañando a la Defensoría de los Derechos Humanos en distintas acciones que hemos emprendido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo para que se implemente la reforma constitucional en derechos humanos por lo que hace a la autonomía del organismo. Si bien es cierto, nuestras resoluciones son autónomas, no recibimos instrucción de nadie, todavía sigue la injerencia de manera directa sobre el presupuesto de la institución por parte del Poder Ejecutivo, y el Poder Legislativo ha dividido inclusive el presupuesto, situación que compromete el trabajo de la institución porque un organismo autónomo no puede tener injerencia de ningún gobierno para que su función la pueda hacer con objetividad y sobre todo con imparcialidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se solidariza, pero también tuvo una reunión con el presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Federal. Con el legislador estuvimos platicando varios temas de interés común, como la armonización legislativa en materia de derechos humanos. Y esto abona mucho al trabajo de la Defensoría porque no nada más el trabajo brilla en Querétaro en muchos aspectos, sino también podemos salir fuera de la entidad por el propio interés de distintas autoridades en materia de derechos humanos para tomar opinión de este organismo público autónomo. El día lunes también rendí mi informe. A eso iba. ¿Cómo te fue con los legisladores? ¿Qué temas abordaste ahí en una situación difícil? Porque también hay controversia con los diputados. Sí, también existe una controversia constitucional precisamente con la Cámara de Diputados. La Comisión Legislativa de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública le entregan 3 diputadas. Se rindió el informe, no hicieron ningún cuestionamiento, algo que es raro, pero al menos hay buena voluntad, porque la legislatura pasada preferían incumplir con la ley y no invitarme para que quizá no les dijera sus verdades. Oye, pero a ver, o explicas muy bien las cosas o no tienen dudas o cómo ustedes... Pues simple y sencillamente se hizo la rendición de cuentas de las actividades del organismo público autónomo a lo largo del año 2015 y se hizo matiz en donde ha habido áreas de oportunidad y el legislativo no las ha aprovechado. El propio legislador queretano, el legislador constituyente, incluyendo a los ayuntamientos, cuando se modificó la Constitución, le ordena al legislador del Estado que armonice las leyes en materia de derechos humanos para que guarden uniformidad y no se han hecho en Querétaro. Inclusive la propia Ley de Derechos Humanos está siendo controvertida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una acción de inconstitucionalidad que nos acompaña la propia Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se explicó sobre la resistencia permanente que existe de distintas autoridades para el trabajo de los organismos públicos de derechos humanos y sobre todo que el discurso es muy distinto a la realidad. Mientras muchos políticos hablan del término derechos humanos en los 3 órdenes de gobierno, incluyendo en Querétaro, en el Estado y en el municipio, nos damos cuenta que el discurso es muy distinto a lo que está pasando en hospitales, en agencias del Ministerio Público, en municipios y en cualquier área donde hay un servicio público, porque la gente que demanda servicios muchas veces no encuentra una respuesta de calidez y sobre todo con honestidad. Hoy sacaron algo nuevamente de San Juan del Río, ¿no? Hoy tuvimos un encuentro con personal del Hospital General de San Juan del Río, en donde se fue a hacer una explicación del trabajo que hace la Defensoría y también de la implementación de reforma constitucional en derechos humanos, porque este hospital ha sido señalado y muchas veces los servidores y servidoras públicas no entienden la repercusión de estos señalamientos. Hay mucha atención médica, pero cuando hay errores tenemos que hacerlos públicos y tenemos que recomendarlos. Entonces fuimos a capacitarlos, estuvimos unas horas ahí en San Juan del Río. Yo creo que esto es provechoso. Abona también al trabajo de la Defensoría porque hubo apertura del sector sanitario para que se establezca inclusive un módulo en ese hospital donde antes había habido hostilidad, porque ahí encontramos varias quejas en donde posteriormente hicieron recomendaciones y hoy tenemos otra de las puertas abiertas para generar un acercamiento entre los usuarios, los derechohabientes, las autoridades y la propia Defensoría de los Derechos Humanos. Pues, doctor Miguel Nava, te agradecemos mucho. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada más aquí me acompañas, con las llamadas que tenemos. Hay mucha inseguridad.